Hola, en este video vamos a ir empezando con la parte estructural del cuerpo humano, pero visto desde la siguiente forma. Los tejidos del cuerpo humano deben soportar, además de su propio peso, otras fuerzas y cargas externas que actúan sobre ellos. Dependiendo del ángulo y del tipo de fuerza que actúa sobre las estructuras del cuerpo humano, estos van a tener la capacidad de soportar diferentes esfuerzos. Una fuerza que se aplique en un objeto o en un tejido va a tender a deformarlo, y esta deformación va a depender del ángulo, del sentido y de el punto de apoyo donde dicha fuerza sea aplicada. No es lo mismo la deformación en un músculo cuando te mueves en contra de una resistencia, es decir, entrenamiento de fuerza, que cuando estás alargando el músculo, es decir, hacer estiramientos. La morfología se encarga del estudio de cómo están hechos los tejidos, y esto nos permite entender poco a poco la aplicación de diferentes cargas o esfuerzos a la hora de entrenar. ¿Qué es una carga? Es muy simple, es una fuerza externa que actúa sobre los diferentes elementos del cuerpo humano. Los podemos dividir en tres. En la número 1 vamos a poder tener lo que son cargas estáticas, o mejor conocido en el entrenamiento como isometrías o mantenciones. 2, vamos a tener lo que son cargas dinámicas, y prácticamente esto implica hacer movimiento o repeticiones como sea que se les ocurra. Y 3 son las cargas cíclicas, que prácticamente es la combinación de las dos anteriores, pero repetidas en periodos de semanas, meses o años. Si nosotros le queremos dar otro punto de vista a lo que es una deformación debido a una carga, vamos a tener lo que son las contracciones sobre el músculo, lo cual hace que se acorte. Y si nos vamos al caso contrario, cuando tú aplicas una carga y esta carga deforma el músculo alargándolo, sería un estiramiento. Cuando tú aplicas una misma carga sobre diferentes tejidos, no se van a comportar de la misma forma, ya que sus estructuras son diversas. Esto es muy importante que lo entiendan, porque para comprender esta parte de el tejido ante un esfuerzo, se hacen experimentos en diferentes tipos de tejido para ver su comportamiento y empezar a saber cómo funciona. Cuando ustedes lo llevan ya a la práctica, muchas veces es irrelevante, por ejemplo, en un estiramiento, ver la deformación de un hueso, porque la carga no es lo suficientemente grande para deformar el hueso de manera que sea percibible o que tenga relevancia, y esto nos puede ser útil en el entrenamiento, ya en la práctica. Pero si lo analizamos a nivel muscular, este sí es muy, pero muy importante, porque de ahí va a depender qué estímulos vas a aplicar, a qué intensidad lo deberías de hacer para generar adaptaciones adecuadas y que tu amplitud de movimiento mejore y no te estés lastimando. Para que les quede más claro lo anterior, les voy a poner un ejemplo y en donde hay muchas dudas. ¿Qué es mejor, estirar antes o después de entrenar? Muchas veces dicen que para calentar hay que estirar, y muchas veces también dicen que al final de la sesión de entrenamiento hay que hacer estiramientos para prevenir lesiones, pero solamente toman un punto de vista de sí y no, blanco negro, arriba y abajo, y nunca de los nunca se ponen a contemplar más factores que intervienen en hacer un estiramiento. Por lo cual, si nosotros vamos comprendiendo cómo se comporta un tejido, en este caso sería el estiramiento o alargar este tejido, pero en diferentes circunstancias o situaciones, posiblemente a veces sí nos convenga estirar al final o no. Y además tendríamos que ver a qué intensidad lo vamos a hacer. Como se pueden dar cuenta, cuando empiezan a añadir más cosas, todo se vuelve más complejo y ya no es si lo hago o no lo hago, porque si no, muchas veces no tiene sentido, y de ahí que
hablando específicamente de estiramientos, muchas veces se lastiman o se quedan estancados durante mucho tiempo y no ven resultados. Si añadimos a este ejemplo que la carga o el esfuerzo que nosotros estamos realizando o aplicando sobre un tejido es excesiva, se va a dañar, y esto es mejor conocido como una lesión. Cuando te lastimas, el tejido en automático se va a empezar a curar, lo que va a generar una reestructuración de la zona dañada. ¿Y esto por qué se los explico? Porque si volvemos a aplicar la misma carga sobre la misma zona, ya no se va a comportar de la misma manera, porque todo se reestructuró después del traumatismo. Los que han tenido la oportunidad de lastimarse, me incluyo yo, sabemos que después de una lesión no se siente lo mismo al aplicar fuerza, al estirar, la coordinación, el equilibrio se ven completamente y se sienten diferentes. Justamente cuando tú quieres hacer algo, que sería aplicar una carga sobre tu tejido, ya no es lo mismo. Por eso es súper importante entender estas cuestiones que son básicas. Muchas veces no se tiene suficiente material o no se puede ir a un gimnasio donde se tenga todo, incluso máquinas para hacer ejercicio. Una de las problemáticas muy comunes que vi en pandemia, y digamos que a los inicios, cuando ya se empezaba a salir al parque a hacer ejercicio mientras los gimnasios estaban cerrados, es que cuando empezaron a utilizar ligas se dieron cuenta que no era tan simple hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora todo lo tenían que adaptar, cuando antes estaban acostumbrados a simplemente llegar a las máquinas de los gimnasios y no se tenían que preocupar en cómo aplicar una carga para generar un estrés a los diferentes tipos de zonas y lograr fácilmente lo que ya sabían hacer. Para que ustedes puedan aplicar una carga correctamente va a depender mucho del ángulo en la que le están aplicando. Las máquinas ya lo traen, por eso no se tienen que preocupar en hacerlo, pero con las ligas es muy diferente, además de que la carga es variable. Entre más le estiras, más te cuesta hacer ese movimiento en contra de esa resistencia. Y aquí es donde te das cuenta la importancia de saber adaptar las cosas en las circunstancias en las que te encuentres. No se les olvide con respecto al nivel de la persona que está entrenando, no a mi nivel, sino al nivel de cada uno. Y aquí es donde se puede dar un poquito más la idea de que no es tan simple realmente hacer bien las cosas, porque si de hacer repeticiones se lograran cuerpos como estos o desarrollar habilidades como estas, todo el mundo estaría haciendo cosas impresionantes, y la realidad es que si intentan hacerlo, lo más seguro es que se lastimen. Pasando ahora sí a los diferentes tipos de tejido y saber cómo se comportan ante diferentes tipos de esfuerzos, los que más relevantes son al entrenamiento son los siguientes. Primero vamos a tener a los huesos, que están hechos principalmente de minerales y calcio y son sólidos. Sobre ellos se anclan otras estructuras que también son bastante importantes y nos dan esta estructura de ser humano. Los ligamentos, por otra parte, estos están hechos principalmente de colágeno. Escuchen bien esto, de colágeno, y se anclan de un hueso a otro, es decir, atraviesan una articulación y sirven justamente para estabilizarlas. Después vamos a tener a los tendones, que se encuentran entre el hueso y el músculo para permitir movimiento de la siguiente manera. Cuando el músculo se contrae, esa energía mecánica pasa a través de los tendones y llega hasta el hueso para generar movimiento. Y el tendón también está hecho principalmente de colágeno, no se les olvide. Y la última estructura que es relevante para el entrenamiento y que es de la que se habla muy poco son las neuronas o el sistema nervioso, porque de eso depende mucho el control de los movimientos
y la parte de estiramientos, que es muy compleja, que muy poca gente sabe cómo funciona, y de ahí que cuando lo quieran adaptar a alguien les cueste mucho trabajo y los resultados simplemente no se ven, o es muy común que los lastimen en actividades como danza, gimnasia, contorsión, porque desconocen casi por completo esta parte del sistema nervioso que está muy pero muy relacionada con los estiramientos. Se me estaba olvidando explicarles el tejido muscular y se los voy a explicar. Se divide en tres y vamos a tener lo que es el músculo cardíaco, que es el corazón, el músculo liso, que son las vísceras, y el músculo esquelético, que son los músculos como tal, que nos permiten movernos cuando se contraen. El músculo esquelético lo vamos a dividir en dos. Esta información es lo más actualizado que van a encontrar y muy difícilmente en redes sociales alguien lo explica de esta manera. Vamos a tener por un lado lo que son fibras extrafusales y las fibras intrafusales. Las extrafusales seguramente muchos de ustedes ya las conocen, que son las fibras de contracción, y estas a su vez se dividen en fibras de tipo 2B, 2A y tipo 1. Y cada una tiene sus características, la cual, si ustedes las entienden, van a saber por qué la importancia de esta clasificación. Y por el otro lado tenemos las fibras de estiramiento, que se encuentran en paralelo a estas de acá y nos permiten sentir los dolores característicos de los estiramientos y están a cargo del uso neuromuscular. Esta información es breve, obviamente se las voy a explicar más a profundidad después para que vean la relación que hay entre ellas, cuando sí conviene hacer algo y cuando no conviene hacer algo, pero ahorita es para que sepan que existen, se actualicen en la información, que esto es base, esto es básico para entenderlo. Muchas veces desconocen por completo las de acá, y pues para control motor y estiramientos estas son fundamentales, saber que existen y cómo funcionan. Ya para terminar este video y que no se confundan y no se pierdan con lo que dije anteriormente, vamos a tener en nuestro cuerpo diferentes tejidos con diferentes estructuras, que cuando tú vas a aplicar un esfuerzo o una carga sobre ellos se van a deformar, pero deben de tener la capacidad de soportarlo. De lo contrario se van a dañar, y esto es mejor conocido como lesión. Se tienen que evitar por completo las lesiones al entrenar, ya que estas no te van a hacer que mejores más rápido ni que avances a una velocidad impresionante. Al contrario, es muy lento el avance cuando te lastimas. También este tipo de cargas, el estrés que se genera sobre el tejido va a depender del ángulo de la aplicación de la carga. Y esto ya es llevarlo a un plano más complejo, porque tendrían que saber un poco de biomecánica. Después les estaré explicando estos temas y les va a quedar muchísimo más claro, ya que no todas las personas tienen el chance de ir a gimnasios o tener el material suficiente o la mayor cantidad de implementos que les sean útiles, que sean ya ergonómicamente hechos desde fábrica, y van a tener que aprender a adaptar las cosas para aplicar cargas, que se genere un estrés adecuado y eso te genere un estímulo en los músculos que te favorezcan a desarrollar lo que necesitas. Con esto prácticamente sería todo en este video. Espero que hayan aprendido algo nuevo que sea útil y nos vemos. Adiós.